Bien, señores, como hemos anunciado, vamos a conversar ahora con Francisco Díaz, gerente comercial de ESET Perú. Esta es una empresa vinculada a la seguridad cibernética, la protección de nuestros medios digitales, de nuestros sistemas de cómputo es fundamental. Los antivirus, entre otras iniciativas, ayudan a mantener un entorno seguro y ciertamente de las principales amenazas es que violen este entorno seguro al interior de las organizaciones. Francisco nos va a comentar qué es lo que ofrece en el mercado. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Bruno, ¿cómo estás? Gracias por venir al programa. Muy mal. Bueno, ESET es una compañía especializada en seguridad de la información. Nosotros hemos ido incursionando en nuestro mundo analógico hacia un mundo digital, y todo beneficio de las bondades que nos ofrece el mundo digital han traído también unas probables amenazas. Claro, ciertos riesgos. Ciertos riesgos de la incursión en esta era digital, y ESET es una compañía especializada en la protección de los activos digitales, ¿no? Desde nuestra seguridad de información, nuestra información más privilegiada, ¿no? Llámese nuestros datos personales, hasta nuestros datos de negocios, ¿no? Las empresas hoy en día también están expuestas a los ataques informáticos. Sin duda. Y estos ataques han ido evolucionando desde la época en que, bueno, los que somos ya de cierta edad, nos acordamos de los virus que aparecieron allá por los años 90, la bolita, el que nos borraba de la máquina, los archivos, las fotos en el USB. Y esto fue evolucionando hasta hoy en día convertirse en lo que llamamos ciberdelincuencia. Es decir, los ataques ya son dirigidos para extraer cierta información que almacenamos por tiempo y por años en nuestras computadoras. Tenemos claves, tenemos fotografía, tenemos historias clínicas, tenemos estado de cuentas bancarios en nuestros correos electrónicos, que ya muchos inclusive los tenemos por 10, 15 años. Correcto. Y entonces con esto ellos configuran un patrón de comportamiento, lo que antiguamente llamamos un reglaje, y de esta forma nos pueden extraer información muy valiosa e importante hoy en día, ¿no? Ahora, ¿cómo evitamos, digamos, que eso ocurra? ¿Basta con un buen antivirus? No, esto es una herramienta, indudablemente, ¿no? Las buenas prácticas, esas prácticas que desde nuestra época analógica, digamos, que nuestra madre nos enseñó que si alguien tocaba la puerta y no le abríamos a cualquier extraño, y después colocamos lo que llamamos el anti-phishing, pues el ojito mágico para poder ver quién está del otro lado, no hemos transmitido correctamente a las personas hoy en día. O sea, nosotros nos añade alguien en Facebook y lo aceptamos. Y pensamos que el que está al otro lado es quien dice que es, ¿no? Entonces no tenemos la práctica que debemos haber transmitido de verificar quién está al otro lado, no aceptar correos no solicitados. Es tan simple. Si yo nunca he pedido nada por DHL y me llega un envío de DHL, no voy a abrirlo, pues, porque sencillamente me expongo a que ahí baje el malware, ¿no? Correcto. Entonces, las buenas prácticas son importantes para conservar nuestra seguridad, aparte de contar con una herramienta que nos ayude y nos proteja indudablemente, ¿no? Propiamente, ¿qué es lo que ofrece ESET? ESET incluye un portafolio de productos. Más conocido ESET es por el famoso No32, es el producto, en este momento es el número 1 del mercado, el más popular, más difundido, pero no nos hemos quedado solamente en el tema de antivirus, ¿no? Nos hemos expandido a una serie de herramientas, tanto para personas como empresas. Una de los últimos ataques que ha habido en el mercado, digamos, en la sociedad, ha sido el famoso ransomware o el secuestro de las computadoras, ¿no? Es decir, alguien toma control remoto de tu máquina y nos pide un rescate. O sea, lo que hace es, nos llega un malware, uno pensando que es algo bueno lo descarga y empieza a encriptar, o es decir, a cifrar con una clave toda la información que tiene nuestro computador, la información valiosa, los archivos .do, los PPT, correcto, los XLS, y los IPA o los comprime con un algoritmo muy sofisticado y nos pide un rescate. Increíble. Increíble, sí. O sea, lo que sucede en el mundo real también sucede en el mundo analógico, en el mundo virtual. Digital. Así es. Entonces, hoy en día, lo más recomendable para esto es obtener lo que se llama un backup o una copia de respaldo. Pero dado que este es un tema complicado, ESET ha incorporado soluciones de backup para proteger la información. Es decir, colocar agentes en las laptops, en las PCs, de tal forma que van generándose... O sea, tienes tu equipo de vigilantes ahí. Equipo de vigilantes, pero digitales. Así es. Pero va además generando un backup. De tal forma que si es secuestrado porque di el clic
porque mi antivirus no estaba actualizado, o no era un antivirus de procedencia legal, o no he actualizado todos mis programas, porque diario, no sé si usted ha notado, pero Bruno, llegan muchas actualizaciones. Actualizan el Acrobat, etcétera, X, Y, Z, pero a veces no lo hacemos. Pero hoy en día el 90% de las actualizaciones son por vulnerabilidades. O sea, pequeños huecos que se han encontrado en los programas, claro, y hay que irlos actualizando. Antiguamente esas actualizaciones eran por una mejora en la performance. Hoy en día tienen ese componente. Actualizar constantemente todos los programas que tenemos, tener una copia de respaldo, ¿no? Usar software de procedencia legal, ¿no? Claro. Contar con una herramienta de protección actualizada obviamente buenas prácticas para que no caigamos en... ¿Qué tanto reduce o suaviza el riesgo el hecho de trabajar en la nube, de tener, digamos, cada vez más archivos digitales en la nube y ya no en tu computadora? Me imagino que de alguna manera disminuye la exposición, pues porque si yo tengo pues a Amazon como host central de todos mis aplicativos e información, me imagino pues que Amazon ya sabe por dónde protegerse, ¿no? ¿Te imaginas? ¿No? ¿O no es así? Hoy en día, no sé si, bueno, tú estás en el mundo de las noticias, sabes que han sido hackeados fotos de personajes famosos y videos íntimos, inclusive que están alojados en servidores en nube, que han sido hackeados unas cuentas importantes de personas que usaban unas plataformas virtuales para relacionarse, ¿no? Y son extraídas todas estas informaciones. ¿Qué sucede en el tema de la nube? En el tema de la nube no es un tema del virus, es un tema de buenas prácticas. La clave más famosa que se estableció hace un año fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, claro. Entonces, hay cosas que son tan obvias, que no requiere un hacker, simplemente probar. Entonces, a veces nuestros ministros son hackeados, ¿no? Es simplemente que no cambiaron la clave genérica que le dieron, ¿no? Y alguien probó y de pronto pudo extraer la información. Por eso hablábamos de no solamente una herramienta, sino hablábamos de las buenas prácticas. Actualizar, poner claves seguras, claves fuertes, ¿no? Nosotros en ese aspecto, por ejemplo, hemos incorporado un producto que se llama el doble factor de autenticación. ¿Qué es un doble factor? Que parece un término un poco técnico, pero lo que sucede es que nos da una clave y una contraseña. ¿Y qué hacemos? Para no olvidarnos, lo apuntamos en un post-it y lo pegamos en el monitor, ¿no? Eso es típico. Entonces, este programa coloca una parte de validadora en un servidor y una parte de cliente en las estaciones. Entonces necesitas de ambos, digamos. Entonces, cuando coloco mi usuario y mi contraseña, me va a pedir una segunda contraseña. Por eso es doble factor. Esa contraseña es dinámica. Ya, es como un token. Como un token, exactamente. Un token digital que lo generamos y que puede ser alojado en su celular. De tal forma que, como siempre tenemos su celular a la mano, miramos cuál es la clave del momento de una sola vez. La siguiente ya es otra. Entonces, elevamos el nivel de seguridad, sea en un ambiente de nube, sea en un ambiente digital, pero es un tema de acceso, ¿no? Interesante. Francisco, ustedes me imagino que como parte de su servicio iniciarán una suerte de recorrido inicial, un diagnóstico de vulnerabilidad. Cuéntame un poquito la mecánica, porque no todas las empresas tienen el mismo nivel de infraestructura, no todas tienen la dotación tecnológica adecuada, en fin, habrán pues niveles y niveles. Cuéntame un poquito sobre la forma como ustedes reciben cada caso. Sí, ESET tiene un laboratorio en Argentina. Es uno de los 5 laboratorios más grandes que existen en todo el mundo. Y desde ahí hacemos unos estudios de vulnerabilidades, estudios de ataques en la región. Inclusive hacemos informes periódicos de cuáles son las tendencias de los ataques. Y en base a eso nos proyectamos a la sociedad y empezamos a trabajar. Sin embargo, el 47% de las empresas sufrieron ataques informáticos el año pasado. ¿Ah, sí? Y el 50, casi la mitad de las empresas han sufrido. Y el 57% sufrió algún tipo de manipulación de esa información. ¿No? Ya tuvo algún tipo de extracción, sea por temas internos, por ataques internos o ataques externos. Muchas veces uno cree que los ataques vienen de afuera. Pero si yo quisiera, digamos, atacar una empresa o extraer cierta información, como cuentas bancarias o movimientos claves, etcétera, o patrones de claves, para de ahí empezar a buscar vectores de acceso. Puedo poner un USB, le pongo confidencial y lo tiro a la salida del baño, ¿no? ¿Qué va a hacer un usuario? Lo va a coger y lo va a poner indudablemente y entonces ya dejé un malware, ¿no?
Y entonces empieza a buscar algunos vectores y empieza a encontrar patrones. Porque usualmente usamos la misma clave para todo. Claro, te anclas en una sola clave por Una sola clave para ¿no? todo. Entonces, si tengo una cuenta personal, esa la sirve para la empresa y por ahí empiezo. Una vez que estoy adentro, ya es mucho más fácil trabajar, ¿no? ¿Me puedes dar una información de contacto? ¿Dónde se puede conocer más de tu empresa? Bueno, para estamos en interesados? www.set.com.p, ¿no? Es nuestra página web y ahí están nuestros teléfonos, direcciones de contacto. Excelente. Estamos próximos a abrir operaciones ya como Operación Perú, ¿no? En una oficina nueva en La Molina en los próximos 60 días. ESET es una empresa de origen eslovaco. eslovaco. Está basada en Bratislava, fundada en el año 1992. Mira tú. Así es. Muy bien. Muchísimas gracias por participar en el programa, Francisco. Gracias, Bruno. Gracias. Francisco Díaz, gerente comercial de ESET Perú, estuvo con nosotros comentándonos sobre los riesgos de todas las empresas en esta época digital. Tengan cuidado, no todo lo que parece oro es oro, no todo lo que brilla es oro. Hay riesgos, señores, y hay que cuidarnos frente a estas amenazas. Volvemos tras la pausa, así que no se muevan.